Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de actualización médica. Agradecemos a ustedes por acompañarnos en este webinar especializado en ecografía bimanual de implante mamario. Nuevamente tenemos el privilegio de contar con el doctor Andrés Carbonell, hoy con el apoyo del doctor Tan, que lo vamos a tener intermitente. El doctor Carbonell nos va a compartir su experiencia clínica con ecografía bimanual con implante mamario, con el fin de evaluar el estado del implante, los tejidos circundantes, detectando complicaciones de forma segura, dinámica y no invasiva. Bienvenido, doctor Carbonell, el doctor Tan, gracias por acompañarnos y por supuesto por compartir su conocimiento con todos nosotros. Iniciamos. Gracias, Caro. Bueno, ahí se ve bien. Se ve súper bien. Listo. Bueno, ya retomando un poco lo que vamos a hablar. Vamos a manejar el tema de la ecografía para la valoración de implantes y cómo lo valoraríamos o cómo haríamos una exploración bimanual o a qué nos referimos. Eso es un poco de lo que vamos a tratar. Y obviamente cuando escuchamos el término de ecografía bimanual, nos quedamos pensando un poco de qué se trataría, porque no es algo que generalmente se eduque, se enseñe o que haya mucha experiencia descrita en la literatura médica al respecto. Entonces, obviamente el valor de combinar la palpación y el método de ecografía, llamado como si fuera un sistema bimanual de exploración mamaria, aún se desconoce por totalidad su valor clínico, pero es una técnica que deberíamos empezar de pronto a ir implementando o mejorando o ya cada quien estandarizando de pronto un protocolo de esta exploración por todo el aporte que nos da, ¿no? Este es un pequeño resumen, como para tener un recuento de la parte de la anatomía que vamos a tener por ecografía o que nos va a aportar la exploración ecográfica. Entonces, esta es una representación esquemática, simplemente de colocar un transductor. Obviamente el esquema está mal porque aquí colocan un transductor convexo, sería con un transductor lineal. Como en este caso, sabemos que tiene un transductor lineal por la configuración que tiene en la superficie donde se está apoyando sobre la piel. Y de todas estas estructuras, lo que vamos a encontrar en toda la parte del seno o la mama, en su anatomía estructural, está compuesta por grasa y por tejido mamario, en más o menos porcentaje, que eso es lo que nos va a dar una grasa mucho más adiposa o una mama mucho más densa, una mama mucho más grasa o una mama mucho más densa. O en los términos medios que podemos encontrar de pronto, que pueden encontrarse con una repartición de 50 y 50. Entonces, de la parte superficial al plano profundo, aquí deberíamos tener, por ejemplo, para hacer una buena exploración, un poco más del plano intratorácico. Si bien hasta aquí termina la parte de los planos del pectoral mayor y el pectoral menor, para la exploración estaría bueno también incluir en nuestro protocolo de ecografía siempre 1 centímetro de la profundidad de donde estamos evaluando. O sea, si vamos a evaluar todo el tejido mamario, siempre tener por ahí 1 centímetro más del esquema o la exploración hacia los planos profundos, que estaría ya la parte pleural o intratorácica. Entonces, de superficial a profundo, tenemos toda la parte cutánea, toda la parte de la piel. Ahí vamos a encontrar los tejidos grasos, donde vamos a tener todo un tejido graso por delante de toda la zona de la glándula mamaria, que es esta área ecogénica, donde va a tener sus ligamentos de Cooper también que vamos a encontrar ahí, que van a ser mucho más densas las imágenes. Toda la grasa retromamaria, toda la almohadilla grasa que vamos a encontrar y después los planos musculares que en estos planos pueden colocarse los implantes generalmente si va a ser retroglandular o retropectoral, que sería por detrás del músculo pectoral mayor. Nos podemos encontrar que otro tipo de imágenes intramamarias, simplemente para reconocerlas, obviamente estas las vamos a encontrar más cercana a la cola de Spencer o a la cola mamaria o la cola axilar o a la zona uno de la axila, que serían la parte de los ganglios, que siempre deben conservar esta morfología de toda la parte hipoecoica que lleva la corteza, una corteza que se ve delgada, una corteza que debe medir menos de 3 milímetros, y el ganglio al ser una morfología ovoide, entonces podemos medir, o nuestra medida de importancia, la medida más importante, si bien podemos medir, tener las tres medidas como para tener un esquema del volumen ganglionar que estamos estudiando, lo más importante de todas es la del eje corto o la cintura, por así decirlo, del ganglio, que a mayor cintura, pues vamos a tener el rango adenomegálico por arriba de los 10 milímetros y la parte cortical que habíamos hablado. Y esto que encontramos aquí, que es mucho más ecogénico, esa parte más ecogénica es lo que compone el hilio. Como el hilio tiene un componente graso,
entonces va a tomar esa escala en la ecografía o esa ecogenicidad que va a tomar. Y si le colocamos Doppler o más que todo un Power Angio, muy seguramente vamos a encontrar vascularización en esta zona. No deberíamos encontrar dónde, en la parte cortical. Si encontramos vascularización en la parte cortical, sería un ganglio que de pronto tenga cambios reactivos y estaría bueno estudiarlo también como para hacerle un seguimiento. Entre estos estudios, en- Quiero, bueno, ahí voy. Dale, bueno, dale, anda, anda, te amo. Bueno, pasa que estoy de niñero también hoy. Entonces, acá, por ejemplo, en este lado, tenemos una representación de cómo es la morfología o el componente graso o el componente denso que se da durante la temporalidad o, por así decirlo, la cronología que va teniendo la mama. Generalmente ya los músculos en pacientes un poco más añosas tienden a ser un poco más delgados, los músculos tienden a ser un poco más ecogénicos. ¿Por qué ecogénicos? Porque van teniendo toda esta infiltración grasa que va conllevando en grupos etarios más tardíos de pronto a los cambios por sarcopenia y al adelgazamiento o a la pérdida de estas caídas hormonales que se dan en las pacientes ya posmenopáusicas, pues vamos a tener un tejido glandular mamario que va a estar mucho más tendiendo a la atrofia o mucho más hipotrófico respecto a las pacientes que van siendo un poco más jóvenes, donde vamos a tener un espesor de tejido glandular o tejido mamario mucho más denso, mucho más abarcando mucho más espacios de la mama y también obviamente de la composición grasa que van teniendo respecto a la conformación. Entonces, esto vendría a ser pacientes añosas. Esto es lo que generalmente podemos encontrar, que va a ser un término o una distribución similar tanto grasa como tejido mamario. Y en pacientes mucho más jóvenes, capaz de 14, 15 años, 16, 18, puede que encontremos más que todo este patrón glandular. Esto que está aquí en la columna de la mitad es simplemente la representación mamográfica, que obviamente no es el tema que estamos abarcando ahora, sino solamente la parte ecográfica. Ahora, ¿cómo exploraríamos la mama? La mama la exploramos de absolutamente todas las formas. Y más si vamos a hacer de pronto una exploración bimanual. Entonces, con el transductor, para saber las direcciones del transductor, deberíamos explorarla tanto de la periferia, yéndonos hacia el centro, o sea, ya explorando todo el transductor, pasando el transductor, que vamos llegando hasta la parte céntrica. También deberíamos hacer barridos de la periferia hacia el centro y podemos devolvernos, pero ir haciendo barridos en las zonas horarias para que no se nos escape ningún área que de pronto no hayamos explorado, más que todo para evidenciar imágenes nodulares que sean chicas o de pronto también para evidenciar seromas que van a estar en algunos bolsillos acumulados y en otras partes no, o signos de rotura. También deberíamos igual, a pesar de haber hecho los giros centrípetos y la conformación de pronto radiada de todas las zonas horarias, también hacer exploraciones en longitudinal y también en transversal o en axial o líneas horizontales para de pronto abarcar toda esa parte de la exploración mamaria. ¿Cómo haríamos además para sumar a una muy buena exploración? Obviamente todo esto, toda esa exploración, a mayor exploración, lleva más tiempo, pero vamos a tener ya un esquema completo de que absolutamente nada se nos vaya a escapar en la parte mamaria, que es importante tanto para la patología como para la complicación postquirúrgica o la valoración de los implantes. Entonces, estas valoraciones deberíamos sumarle a la paciente, ya sea acostada y con las manos en la cabeza, como para poder tener una valoración de la parte mamaria. A veces tenemos pacientes que tienen mamas muy voluminosas, entonces cuando tenemos estas mamas tan voluminosas, también acompañarlas de pronto de una exploración en decúbito, en cada decúbito lateral derecho e izquierdo, como para tener un barrido completo. Y si pudiéramos, porque cambia toda la anatomía y cambia toda la morfología de la mama, hacerlo en la paciente acostada y sentada también. Ahora, ¿qué podemos acompañar para esta exploración bimanual? Hay ecógrafos y estaría bueno de pronto también ir aprendiendo o adquiriendo este conocimiento en cuanto a la elastografía.
y saber que este estudio fue publicado en el 2020, que hay veces, hay diferentes tipos de elastografía, que no vamos a entrar mucho en el tema, pero simplemente hacerles el recuento de que hay ecografías, en este caso se estudió por strain, que es haciendo compresiones. Entonces, las compresiones deben ser en un término moderado. Lo que demostró este estudio es que cuando hacemos compresiones muy fuertes, se deforma tanto el tejido que todo el tejido, tanto patológico como normal, se tiende a homogenizar por las compresiones tan fuertes. No así cuando hacemos compresiones moderadas, donde está mucho más separado el valor de los kilopascales. En este caso, sería una elastografía cuantitativa que nos arroja valores de kilopascal y no simplemente nos dice si está duro, blando o no, que sería la parte cualitativa. Entonces, para hacer esta evaluación cuantitativa por valores de kilopascales, deberíamos hacer compresiones moderadas para ver qué tejido estamos evaluando. Si la zona hipoecoica que estamos viendo tiende a ser mucho más blanda y nos daría la idea de que fuese un seroma en el caso de complicaciones mamarias, o que estemos viendo alguna estructura nodular, o en el caso ganglionar, obviamente vamos a encontrar una zona mucho más endurecida respecto a las áreas líquidas que podríamos encontrar en la parte mamaria. Y ahora sí, vamos con el recuento de imágenes. Eh, Aquí tenemos, esta va a ser una ecografía ex vivo, o sea, es con el implante. Ya de por sí sabemos por qué, porque tenemos todo este espacio que se da por las burbujas aéreas de arrojar el gel. O sea, esta es la superficie de todo el transductor. Por ejemplo, aquí donde se corta y aquí donde se corta, esto es aire. ¿Ya? Por eso da esa imagen de donde está el transductor, o sea que en esta zona tenemos todo gel para poder evaluar todo el shield o toda la capa, toda la cápsula que recubre al implante mamario. Todo esto que está aquí en el fondo es parte del implante mamario. Entonces, siempre se coloca toda una capa de gel en la parte del seno de la mama para poder hacer una buena exploración. ¿Por qué necesitamos en este caso? En este caso, necesitaríamos una buena capa de gel sobre la parte de la superficie mamaria para dejar ese espacio para poder ver mejor la cápsula. ¿Por qué? Porque por ecografía podemos ver si el implante que tiene esa persona, en este caso, tiene una textura. Entonces, que nos lleve de pronto más a discernir si estamos ante un implante microtexturizado, nanotexturizado o de superficie totalmente lisa, ya que los macro van a ser muy menos la cantidad que vamos a encontrar, capaz en el consultorio ni lleguemos a encontrar, porque obviamente con todo el riesgo que ha tenido los macrotexturizados de las complicaciones, pues se han ido evadiendo o se han dejado ya de colocar. Entonces, en esta exploración ecográfica podemos ver cómo es la característica de ese implante y se puede caracterizar, incluso a veces se puede ver la parte de los botones de sellamiento que se le hace a los implantes para saber si el implante ha hecho un flip o se ha girado o se ha soltado de las anudaduras que se le hacen para poder fijarlo. Entonces, si esos puntos de fijación se han disuelto y de pronto ha tenido un flip o un cambio o una inversión del implante, que podemos verlo por ecografía, reconociendo obviamente toda la superficie lisa, y cuando encontremos una superficie que ha cambiado, donde puede ser el botón que se va a ver otras líneas y mucho más grueso el espesor, como en este caso, por ejemplo, del implante, entonces podríamos evaluarlo por ecografía. Ahora, ¿qué vamos a acompañar para la ecografía de bimanual? Entonces ya vimos todas las exploraciones de los barridos que vamos a hacer por la ecografía de manera vertical, de manera horizontal, de manera centrípeta o de manera radiada para toda la exploración, y además vamos a acompañarlo entonces para poder explorar el implante. ¿Qué sucede con esta exploración bimanual o qué además nos arroja? Que por ejemplo, si tenemos pliegues, como en este caso, entonces en el bolsillo cuando se dan esos pliegues, pues obviamente entonces nos vamos a ayudar de pronto con la otra mano para poder alisar esos pliegues y tener una mejor superficie de la exploración del implante. Así, obviamente vamos a explorar de manera contralateral. O sea, si estamos en una mama, por ejemplo en este caso que fuese la derecha, y estamos empezando a hablar desde el cuadrante super externo, pues hacer una compresión con la parte del cuadrante inferointerno como para poder generar bordes más lisos, y además que nos va a aportar de pronto esos focos, esos puntos P o esos focos donde se están dando las contracturas o se están generando fibrosis de la parte del implante, donde obviamente ya no va a tener ese movimiento a la exploración bimanual ecográfica de la mama.
Entonces, ven, en este caso ya de por sí vemos que la superficie de ese implante es mucho más rugosa. Es más, hasta a veces se alcanzan como a ver algunas microcalcificaciones que se van dando de la cápsula que va generando el cuerpo. Entonces, de esa cápsula que vamos generando, también se pueden generar algunas calcificaciones en esa área que obviamente cuando se pueden fijar, pues nos van a dar esos puntos pegos, esos puntos fijos o de contractura que no vamos a poder alisarlos, por así decirlo, o a generar el movimiento natural que esperamos evaluar por ecografía, porque pues esa zona está mucho más contracturada y dura, como en el caso que podemos ver cómo es ese engrosamiento y cómo es esa irregularidad de la superficie que no va cambiando con la exploración bimanual. Generalmente podemos hacer una exploración en las partes periféricas. Idealmente se recomienda de pronto de la parte central. ¿De qué estamos hablando? De evaluar en qué lugar tenemos el implante. Entonces, si recordamos las imágenes anteriores, acá tenemos toda la parte del espesor cutáneo, que debajo de la parte cutánea vamos a encontrar todo el tejido graso superficial o que va a estar por delante de la parte o más superficial, la parte mamaria, la parte de la glándula mamaria que se va obviamente a difundir o va a estar ese oleaje en la parte grasa, esas líneas ecogénicas, en la parte más profunda de la grasa y lo que vamos a evaluar ahí en esa parte central o en esta parte periférica, idealmente la parte central, es la inserción, cómo el músculo pectoral va y pasa por encima del implante y estaríamos hablando de un implante retropectoral o cómo ese músculo va y se mete por debajo del implante, donde estaríamos hablando de un implante retroglandular. Entonces podemos tener la ubicación de ese implante ya por ecografía, valorando y obviamente nos podemos ayudar de este movimiento como para ver qué relación tiene, qué relación tiene con el movimiento o la compresión respecto a la parte muscular, que en este caso tenemos acá los planos musculares que podemos discernirlos bien. Entonces podríamos hablar de que sí o sí estamos frente a un implante retropectoral. Entonces vamos desde esta parte central y lo que les hablaba, sí o sí tenemos que hacer una exploración donde podamos ver la anatomía. Hay que reconocer toda la parte torácica y a las partes periféricas, o sea, deberíamos evaluar hasta el esternón inclusive y las líneas axilares para ver de pronto focos de fuga que vayamos a encontrar algún siliconoma o algunas otras lesiones que podamos hacer en la exploración periférica que si no lo hacemos, pues obviamente se nos va a escapar y vamos a quedar de pronto inconclusos con el encare que vamos a tener con ese paciente. Entonces, esta imagen justo se las dejé porque quiero que se graben un poco esta imagen que está aquí, que no corresponde a una rotura, pero es un símil de un signo que se llama el signo de Linguni. Entonces, ese signo son todas esas líneas ecogénicas que vamos a poder evaluar dentro del implante. Entonces, esta imagen justo simula esa parte donde tendríamos un implante mamario toda la parte anecoica y vamos a encontrar estas líneas que no vamos a confundirlas con rarefacción o con los efectos de refracción que se va dando por la misma, el mismo método del sonido, del ultrasonido, que nos puede simular otras imágenes, porque lo que buscamos idealmente son estas líneas que nos habla de que todo el implante está contenido y esto es lo que casi siempre ahora vamos a encontrar, no la rotura extracapsular que ya va a ser mucho más obvia con su tormenta de nieve o con las imágenes que de pronto no nos van a dejar evaluar los planos profundos, incluso con de pronto la migración a las partes ganglionares, como los ganglios los vimos, encontraríamos estos artefactos en tormenta de nieve en la parte de los ganglios o por fuera de la mama. Lo que generalmente podemos encontrar en el caso de rotura va a ser casi siempre cambios por rotura intracapsular, que obviamente como se ha dado la rotura del implante y tenemos la cápsula que está recubriendo o que se generó fisiológicamente alrededor del implante, pues va a quedar contenido y vamos a encontrar estas líneas por ecografía, como simulaba en la imagen anterior. Esto es una tomografía axial, esta sí es una resonancia, pero es para que tengan mentalizado el esquema de cómo sería de pronto el hallazgo ecográfico y que puedan imaginarlo un poco mejor. Entonces, para la exploración ecográfica bimanual, obviamente generamos esas compresiones. Por ejemplo, aquí ven que tenemos todos esos artefactos, esa reinfringencia que se da por todo el sonido que va chocando. A veces el sonido cuando viaja, recuerden que por ecografía el sonido viaja
y cuando choca se devuelve y da una información. Esa información es la que recibe el ecógrafo como para poder generar una imagen y una gráfica respecto a las ondas donde viajó y donde se devolvió. Entonces, cuando estas ondas viajan, se devuelven, pero no llegan a dar la información en la parte del transductor, sino que otra vez viajan porque chocaron con ligamentos de Cooper, porque chocaron con la cápsula. Entonces, se suelen dar estas imágenes espejadas, pero estos no son signos de rotura del implante intracapsular. Es un artefacto que se da, es un artefacto que se da, pero aquí lo que generamos con esta imagen es, ven cómo se da con la compresión y cómo podemos ver y explorar la morfología o el cambio que va a tener ese implante respecto a los cambios de presión que vamos a generar del lado contralateral. Entonces tenemos un implante que puede ser de bordes rugosos, obviamente porque de pronto a veces lo tenemos en un bolsillo que va a ser, por así decirlo, en volumen mucho más chico que el implante. Entonces, cuando tenemos un volumen del bolsillo que es mucho más chico, pues se nos generan todos esos pliegues rugosos y lo que ayudamos con la exploración bimanual, el transductor, y con una exploración bimanual, obviamente con guante y haciendo una compresión más que todo con el dorso para que no se de pronto malinterprete la exploración y generar esos bordes mucho más lisos como en el video que nos permiten obviamente evaluar mucho mejor la superficie y así vamos a tener una mejor exploración para esos sitios de fractura que podríamos encontrar que de pronto no se hacen evidentes o que con esos pliegues se enmascaran porque de pronto no ha tenido una extravasación justo en ese sitio, pero ya de pronto cuando hacemos esa exploración se nos hacen los sitios de siliconomas o comenzamos a ver esa extravasación de pronto del contenido que tenía el implante mamario por dentro. Entonces, vean cómo cambia la morfología, cómo podemos generar ese aumento del volumen. Ven que aquí se amplía también el diámetro anteroposterior, porque si el pliegue estaba en esta zona, hicimos compresión de este lado, pues el volumen cambia y el diámetro anteroposterior del implante también cambia, pero nos da una mejor exploración y una mucho mejor valoración de toda la parte de la superficie del implante. Ahora, ¿de qué nos podemos apoyar también? En este caso, la parte ecográfica trae un plus con Clarius, que es el modo T, que ya muchos de pronto lo conocen, pero aquí ya sería de pronto una ayuda que nos va a ser mucho más importante para discernir de pronto de los planos, ver si de pronto también encontramos algunos planos grasos, diferenciarlos y que nos ayude a diferenciarlos de las partes musculares y ver, no caracterizar de pronto el espesor de la cápsula porque eso sí es mejor que lo hagamos por ecografía, pero al menos saber en qué ubicación la vamos a tener y desde donde empieza ese shield o esa cápsula hacia la parte profunda de que va a ser el implante. Entonces, con este modo de ecografía de valoración o este modo T que trae el Clarius, pues vamos a tener toda una exploración. Y mucho más importante que vamos a de pronto discernir por planos ver toda la parte de la dermis, toda la parte del tejido graso, el implante, el shield o la cápsula y toda la parte del contenido del implante. Entonces, con esta exploración, obviamente, nos ayudamos mucho más para la exploración del implante. Además, podemos ver esos seromas en esta exploración que hacemos de la paciente acostada y la paciente sentada con los brazos arriba, de costado. Podemos hacer una exploración totalmente volumétrica porque obviamente por ecografía tenemos dos dimensiones pero las estructuras del cuerpo, absolutamente todas, al ser tridimensionales, pues aportamos una exploración mucho más apoyándonos en los focos que nos permite la paciente poder explorar y poder llegar a esos focos que de pronto sus seromas que son por detrás del implante que a veces se enmascaran durante la exploración, poder evaluarlos y tenerlos mejor y con la ayuda del modo T poder discernir en esa parte de la anatomía que por así decirlo sería una ayuda, algunos dirán una trampa, pero bueno, al fin y al cabo nos objetiva un poco más o nos acerca un poco más hacia lo que queremos de pronto explorar en la paciente. Bueno. No sé si algunos del chat que ya de pronto hacen o hacen estas exploraciones de los implantes, de pronto algún cirujano
o de pronto alguien que esté en compañía de cirujanos, si además se apoya ya de estos métodos o directamente hace como nos enseñaron a la mayoría, que es en la camilla acostada y simplemente tratamos de buscar, pero no hacemos esta búsqueda exhaustiva que nos podemos apoyar con la ecografía y manual, que sí nos da obviamente mucho más aporte en la información. Y quieran de pronto preguntar algo o contar en la experiencia cómo les ha ido en caso de que de pronto tengan este tipo de aportes en en las imágenes o en su consultorio. Si algún doctor desea que abramos micrófono, puede levantar la mano ahí en el chat. Estoy atenta para las preguntas que tengan para el doctor Carbonell. Estas exploraciones obviamente conllevan un poco más del tiempo exhaustivo porque se hace una exploración mucho más completa que la que de pronto podemos tener si mandamos o solicitamos simplemente una ecografía de manera del sistema, pues de manera sistemática por las EPS y todo, que si las aprendemos y aprendemos a dominarlas, sí nos aportan mucha más información y vamos a encontrar cosas que por ahí capaz otros no alcanzaron a ver. Tengo una pregunta del Bueno, doctor Bárcenas. El doctor Bárcenas dice, ¿cómo me apoyaría para evaluar la axila si hay migración de silicona? ¿qué mando? ¿Cómo va? Bueno, la migración de silicona sí o sí. En este caso no hablábamos de pronto ya los hallazgos de rotura, pero no sé si conocen bien la parte del signo de tormenta de nieve, que es esa rarefacción ecogénica que se va mitigando el ultrasonido porque el ultrasonido no alcanza a atravesar la silicona, entonces, por así decirlo, se va atenuando. Entonces, cuando se va atenuando, no nos deja ver planos posteriores. Por eso la importancia de pronto de tener visualización de la parte intratorácica, porque en esas zonas donde encontremos esos focos ecogénicos con rarefacción que vemos que el haz del ultrasonido se va atenuando, entonces ahí vamos a tener focos de silicona. Ya sabemos que podemos encontrar migración de silicona con y sin rotura de pronto de la cápsula. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo? Porque a veces hemos encontrado pacientes que han tenido migración de silicona sin rotura de la cápsula y ver esos mismos focos de tormenta de nieve, pero en la parte ganglionar. ¿No? Entonces, para evaluar la axila sabemos que tenemos tres zonas, entonces toda esa parte ganglionar que encontramos en la axila, ver absolutamente todos los ganglios, porque hay veces que encontramos en algunos sí y en otros que no ha llegado esa migración de la cadena ganglionar, que de pronto no ha llegado esa migración de silicona. Entonces, las axilas, sí o sí, yo a veces las evalúo hasta en la parte un poco acostadas, porque más que todo en las pacientes que tienen unas mamas mucho más voluminosas, porque a veces nos enmascaran con la parte en la exploración solamente con subir la mano. Entonces, a veces hace falta colocarlas en decúbito lateral para de pronto tener esta exploración. Hay una Ahí. pregunta del doctor Jorge Aristizábal. Creo Sí. que dice que cuál es el porcentaje de error. No sé si estoy en lo cierto, doctor Jorge. No. Yo creo que debe ser de rotura extracapsular. Ah, ok. Generalmente, eso obviamente depende del estudio, pero casi que por ley de Pareto se va que a un 80-20 y casi que en esa mayoría del porcentaje vamos a tener son tipos de rotura intracapsular donde tenemos la rarefacción, donde tenemos el língula y donde tenemos de pronto acumulaciones de esas líneas ecogénicas que se ven mucho más densas, que no es esta forma escalonada que nos da el artefacto del ultrasonido, sino que son esas que simulamos en en la imagen anterior. Entonces, ese tipo de porcentajes de rotura extracapsular es mucho menor del 20%. Generalmente, casi siempre se da con rotura extracapsular. Creo que es el ROE ese que de pronto se escribió ahí. Hay otra pregunta en el chat general. ¿Qué signos específicos debo buscar si se sospecha rotura del implante y cómo se puede complementar con la ecografía bimanual? A veces entre estos pliegues, entre estos mismos pliegues, encontramos áreas líquidas. Cuando el área en la cápsula, o sea, cuando queda el bolsillo y la cápsula en esa área líquida y vemos estas zonas negritas, esas zonas negritas totalmente anecoicas, que las Oh, diríamos la terminología correcta por ecografía, esas zonas anecoicas a veces son bolsillos de líquido que se usa o que genera el cuerpo, que no serían seromas, sino que es ese líquido seroso para complementar el volumen mamario. Ahora, cuando esas mismas áreas que antes eran
anecoicas totalmente o negritas, comienzan a tener una escala de grises, por así decirlo, una coloración ecográfica mucho más ecogénica y nos da este artefacto. Estamos hablando de una rotura del implante intracapsular porque está contenido en la cápsula que ha quedado en esos pliegues o los pliegues que ya vimos anteriormente. Entonces, a veces con la ecografía bimanual podemos disminuir estos pliegues y no solamente disminuir estos pliegues para ver toda esa colección ecogénica que se da alrededor del implante, sino hay veces que cuando la fractura es mucho más grande, se puede ver hasta un poco con una presión muy suave, pero podemos ver hasta un poco la extravasación del líquido. Tenemos una rotura sí o sí. ¿Cómo se ve grasa o cuánto se hace híbrido? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo se ve la grasa? La grasa, no sé si, a ver, les comparto un poco otra vez la parte de la imagen. La grasa, al tener sus componentes, al tener el componente graso, vamos a tener una imagen que es mucho más hipoecoica, ¿no? Acá tenemos todas las líneas divisorias de la parte del tejido graso. También vamos a tener acompañados a veces glándula mamaria, ligamentos de Cooper y toda la grasa va a ser esta parte anecoica, todas esas islas hipoecoicas o que tienden a ser mucho más negras, por así decirlo, oscuras. Obviamente esto depende de la temporalidad del grupo etario de la paciente, que en pacientes de pronto más añosas tienden a hacerse mucho más densas y de pronto la ecogenicidad muscular también cambia por esa misma infiltración grasa que va a tener por sarcopenia. Entonces, todos estos islotes vienen a ser los islotes grasos, que obviamente con el tiempo vamos a aprender a diferenciarlos para no confundirlos de pronto con una lesión nodular que suele pasar hasta en radiólogos. A veces llegan imágenes y cuando vamos a ver es un islote graso dentro de la glándula mamaria como tal, que de pronto esos son los que se dificultan un poco más discernir cuando encontramos estos mismos islotes grasos, pero dentro del tejido mamario, por ejemplo, como este que se ve acá en la imagen inferior de la parte derecha. Creo que el doctor Tan aquí me dice que va a responder una pregunta en vivo. No sé si hasta ahí se va entendiendo un poco la diferenciación de la parte grasa y del tejido, que es lo que veo como que estaban preguntando. El doctor Jorge, más abajo, aclaró qué fue lo que quiso decir. Ah, sí, el porcentaje de error por rotura de implante. Sí, por eso que ya habíamos hablado que va a ser mucho menor en la parte de la presentación de la rotura extracapsular respecto a la intracapsular. Hay una pregunta del doctor Juan Botero sobre el lipoinjerto. ¿Le alcanza a leer, doctor Andrés? ¿Cuál? Dice, ¿es posible saber si un lipoinjerto o lipoinyección está vital o prendiendo y cuándo es fallido? Claro, a veces cuando hacen esas transferencias grasas, comienzan de pronto esa grasa que de pronto no se nutre o que de pronto no encontramos cercana a los pedículos vasculares y que nunca se formó, se va a ver una colección ecogénica, no tanto como el artefacto en tormenta, porque ese haz sí va a atravesar, entonces vamos a encontrar pelotas o imágenes nodulares, pseudonodulares, que si las acompañamos de la compresión vamos a ver cómo se deforman porque son totalmente líquidas. Esa grasa se licúa, o sea, esa grasa queda como licuada, necrótica, entonces va a simular más la imagen de una colección, pero una colección que es heterogénea, no una colección que de pronto se ve totalmente negrita. Esas áreas que se ve, por así decirlo, licuada, son las áreas de focos que la paciente dice como que siento unas bolas, que siente unas bolas y que a veces van porque tienen quistes. Entonces uno comienza a mirar las imágenes y comienza a indagar en la parte del antecedente de la paciente, que a veces, hay veces hay pacientes que te dicen, mira, a mí me hicieron un procedimiento así y tengo esto ahora y quiero saber qué pasó. Como hay pacientes que van al control y comienzan a encontrar todos esos focos necróticos de la grasa que se van dando, que de pronto cuando se hizo la transferencia de grasa no alcanzaron a nutrirse de manera vascular y generó esta complicación. Entonces va a ser una colección que es totalmente heterogénea. Cuando hablamos de heterogénea es que vamos a encontrar diferentes ecogenicidades sí o sí en la presentación de pronto ese lipoinjerto que ya obviamente no es vital y que de pronto ya tocaría manejarlo según el volumen también que de pronto tocaría manejarlo para hacerle un drenaje guiado por ecografía y poder de pronto mejorar esa parte sintomatológica. Perfecto. ¿Cómo está, doctor?
Oh, wow, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la charla. Y voy a apoyarte en un par de preguntas que hay allí y termino y concluyo la pregunta que acabas de responder. Eh, el fat grafting, la parte vital, tal vez si lo que quiere el doctor consultar tiene que ver eh, con la voluminización. Y esto depende si es fat into the fat, ¿sí? O es dentro del músculo. Y depende también del volumen que esto se dé. Pero tenemos una teoría que la parte vital o la que se mantiene, lo que no se reabsorbe o la que no se hace una necrosis grasa, tiene que ver con si es macrofat, microfat, nanofat, con el volumen y la presión y fuerza de inyección. Eso es importante que tengamos presente esa parte. En la parte de implantes mamarios, si mal no estoy, hay una pregunta en la parte de la ruptura y se va a la región axilar o cómo podemos diferenciar con la silicona. Ahí me perdí, no sé, doctor, si usted la respondió. No, no veo esa pregunta. Ok, Ah, la voy primera. a... ¿Cómo Sí, si hay migración de silicona, se ve el artefacto en tormenta, ya sea a veces no tiene que estar simplemente en la parte ganglionar, sino que si ya hay una rotura extracapsular, pues vamos a ver focos de pronto de esas mismas áreas del artefacto en otras zonas y podemos encontrar dentro de ese foco imágenes anecoicas nodulares que obviamente van a ser los siliconomas que también vamos a encontrar que se van a formar en este caso de rotura extracapsular ya sea hacia la cola de Spencer, o sea, hacia la cola axilar o en la parte mamaria misma. perfecto. Y aún así, estamos trabajando en tratar de evaluar ex vivo la diferenciación por elastografía y poder ver que si bien genera un signo de tormenta de nieve, vamos a poder diferenciar en su elasticidad o en su densidad. Eso ahora no lo tenemos muy claro, pero creo que vamos a poder hacerlo muy pronto. En una primera etapa o un primero mapeo ecográfico, la tormenta de nieve puede parecer eso, es un patrón asociado a un material no reabsorbible y eso es un signo directo de ruptura y extravasación en tejidos blandos y hemos visto migración no solamente a hueco axilar, sino a región subclavicular eh, importante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor ¿Otra Tan, el doctor Bárcenas me está pidiendo que le abra el micrófono. Voy a abrirle el micrófono al doctor Roberto Bárcenas. Bueno, Claro que sí. doctor Bárcenas, ¿nos escucha? Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo está? Sí, súper bien. Bueno, yo tengo una pregunta que me está pasando justamente ahora con un paciente. Yo soy cirujano plástico, me dedico mucho a reconstrucción mamaria y biopolímeros, pero tengo una paciente que me llegó la semana pasada. Yo tengo ecógrafo Clarius. eh, la paciente tiene un antecedente de colocación de implantes hace 7 años, pero resulta que fue a apartado de una estética y me parece que le pusieron aparte sobre el implante, tiene biopolímero, por eso es mi pregunta. Los radiólogos con los que le han mandado a hacer 3 ecografías no me dan un informe. Ya le pedí la resonancia, obviamente, pero me gustaría para experiencia propia, ¿cómo puedo diferenciar ambas imágenes? Porque yo veo la prótesis intacta, le veo el shield intacto, pero veo unas imágenes en tormenta de nieve aisladas, tanto a nivel axilar como a nivel de cuadrante supero externo mamario. Entonces la pregunta mía es, ¿se pueden diferenciar las dos imágenes? De tanto de biopolímero como de la silicona, así estuviera la silicona rota, porque me parece que la silicona es un poquito más, se ve más clara que el biopolímero, pienso yo en mi experiencia. Entonces esa es la duda que tengo yo, porque ya 2 radiólogos no me han dado el diagnóstico, me dicen que es necrosis grasa versus cuerpo extraño y me dicen que ruptura intracapsular Ah, del implante, pero yo no veo nada de roto el implante en la ecografía. claro, No, no, ahí efectivamente no hemos podido tener clara. Tú tienes razón, doctor Bárcenas, en el sentido de que la densidad del gel del implante mamario y la densidad de la silicona son totalmente distintas. Sin embargo, del biopolímero, perdón. Sin embargo, recuerda que el ultrasonido tiene una atenuación, una absorción, una refracción que genera un patrón similar. Ahí lo que tendríamos que ver es primero la topografía, una ecografía bimanual para tratar. Imaginémonos que usted lo que va a hacer es una mamografía y va a hacer una ecografía bimanual para hacer compresión. Al hacer una compresión, vamos a ver
si vemos el shell anterior y posterior del seno, y si vemos por fuera del shell, o sea, en tejidos blandos, esta imagen de tormenta de nieve. Eso nos va a dar una referencia que está distante del implante mamario. Si hay una ruptura extracapsular, nosotros vamos a ver la tormenta de nieve, inclusive dentro del implante, unas fibras rotas y aire, y una tormenta de nieve que sale desde el implante. Pero evidentemente o lamentablemente, en este caso específico tendríamos que complementarlo con resonancia magnética. Claro. Pasa que de pronto también has recibido los informes con necrosis, porque esa parte de biopolímeros a veces también se ve como si fueran focos heterogéneos de la parte líquida heterogénea, o sea que se ven áreas o bolsillos de líquido, pero que son con muchas áreas ecogénicas, o sea, se ven tanto áreas anecoicas como áreas ecogénicas que puede simular la parte de la necrosis grasa. Entonces, al de pronto no sé, estoy acá tratando de defender el informe, pero de pronto al no conocer de pronto el antecedente, ahí sí se hace muy difícil discernir y decir esto es biopolímero o esto es necrosis grasa también. Uno sin saber de pronto el antecedente de lo que se hizo, a veces se va uno jugado por lo que de pronto mayormente le llega al consultorio, que por ahí capaz mayormente le ha llegado es pacientes con necrosis de la parte grasa. Pero Ah, no. la imagen sería similar, o sea, sería totalmente focos heterogéneos, de líquido que tiene muchas ecogenicidades ahí y obviamente no sería un patrón en tormenta de nieve. En la parte de los siliconas los siliconomas se suelen ver es totalmente negritos, como si fuera un quiste dentro de la parte de la tormenta de nieve. No sé si me hago entender un poco con la imagen así hablada, si de pronto llega la gráfica de lo que quiero expresarte en la Sí, imagen. sí, sí, sí me escuchan. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. No, no, lo que pasa es que la paciente sí me dijo que se había puesto, Yo, eh, que se había inyectado una sustancia para dar más volumen porque le pareció más práctico que sacarse grasa y ponerle. claro. Bueno, de pronto no sé si esa información la tuvo el radiólogo al momento, si la preguntó Yo le mandé la tampoco. historia con eso y le dije que era que el antecedente de colocación de sustancias no comprobables. Y aún así puso, No, él me puso que necrosis grasa versus. Entonces yo por eso me vacilé y le pedí la resonancia magnética simple y sí. contrastada. No, saber diferenciar entre las dos, la verdad es que la imagen puede ser similar, entonces en esas dos, ¿no? En la necrosis grasa, como en la parte de encontrar biopolímeros ahí en el área mamaria. Yo pregunto eso más que todo es como yo opero con el ecógrafo, es para yo en tiempo real e intraoperatoriamente ver lo que voy a traer y lo que voy a preservar. Por eso tenía esa duda. Claro, no, pero no hay un patrón así específico que diferencia las dos, tanto la necrosis grasa como el biopolímero, no. No, es similar, suele ser similar. Y se apoya uno más en la historia como para poder sugerir que pueden ser los focos. Ah, ok, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. La última que veo ahí es la de los porcentajes de error, que más o menos suelen ser eso. Depende del estudio, lo van a encontrar 20% o 15% de roturas extracapsulares y el resto va a ser para roturas intracapsulares. Perfecto, muy bien. Doctor Carbonell, en su experiencia, mire lo interesante de esto, de esta conversación. Yo creo que esto tenemos que escalarlo a hacer un poco más de actividad de investigación y academia. Ahí el doctor Roberto Bárcena creo que nos puede ayudar mucho y muchos cirujanos plásticos a nivel nacional y mastólogos porque hay todavía mucho por escribir para poder hacer unos protocolos importantes asociados a implante, explante, biopolímeros, fat grafting, o sea, voluminización con grasa, eh, y muchas técnicas que efectivamente cada cirujano la ha modificado y nosotros los radiólogos no hemos podido ayudar a interpretar de forma idónea. Así que creo que Por- tenemos que ayudarlos claro, para que esto funcione. La por ahí. ecografía bimanual es bastante interesante. eh, Necesitamos demostrar sus beneficios. Efectivamente, lo hemos demostrado en vivo
en nuestros talleres y nuestras actividades, pero creo que tenemos que masificarlo para que la práctica lo lleve a perfeccionar este protocolo. No sé qué tiene, si tiene algo más que decir, doctor Carbonell. No, iba, de pronto no, yo para apoyar al doctor Roberto Bárcenas, en eso hay veces de lo que he encontrado, no sé, por ahí capaz usted que está ahora haciendo partícipe de esa parte ecográfica podría aportar esa información, pero suele ser que las necrosis grasas suelen ser de volúmenes mucho más grandes, o sea, la parte que se necrosa del área suelen ser, por así decirlo, bolas más grandes que las de los biopolímeros que suelen ser como unas bolitas regaditas a pesar de que la ecogenesidad sea la misma. No va a ser algo patronormónico, pero pues es un patrón que personalmente de pronto he encontrado un poco más, que ahora pensándolo, de que de pronto las necrosis grasas suelen ser de pronto más grandes, por eso a veces abordamos esas lesiones con catéter y no tanto la de los biopolímeros que suelen ser de pronto imágenes mucho más chicas o volúmenes más chicos. No es algo patronomónico, pero es lo que me ha pasado y por ahí capaz lo comparto si le ayuda. Muy bien. Bueno, ¿no hay más preguntas? No, no tenemos más preguntas en el público. Em, Doctor Tan, creo que usted tenía una información del webinar del sábado. Claro que sí, tenemos un webinar el 1 de noviembre, primera ocasión que vamos a dictar un webinar un sábado a las 9 de la mañana, hora Colombia. Este webinar es un webinar compartido con Argentina. Vamos a tener de invitado al doctor Ignacio Shiro y al doctor Eduardo Gallo. Vamos a hablar sobre, y el doctor Roberto Bárcenas también está invitado. Y vamos a hablar sobre Deep Plane Facelift, sobre rinoplastia ultrasónica. Doctor Bárcena va a charlar un poco sobre su experiencia en tecnología en cara y un poco de ecografía e inteligencia artificial para planificación de procedimientos faciales. Y de moderador vamos a tener al profesor Celso Borges y al doctor Luis Botero y Andrés eh, Carbonell. Eso va a ser el próximo 1 de noviembre a las 9 de la mañana Colombia y después tendremos una repetición. A todos los que se inscriban a este webinar van a tener un beneficio que le contaremos después porque tenemos un curso quirúrgico en la ciudad de Cartagena muy pronto. Entonces, los espero en ese webinar que hemos trabajado bastante interesante, bastante chévere con los doctores Ignacio Shiro y el doctor Eduardo Gallo y Roberto Bárcenas. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, Carolina. No, doctor, no tengo más preguntas en el panel. Muy bien, doctor Carbonell, como siempre, muy agradecido por su apoyo. Gracias por apoyar nuevamente el día de hoy. Lamentablemente no pude estar al 100% porque estamos acá en Caracas, en Venezuela. Estábamos trabajando, dictando unas conferencias sobre cirugía plástica y sobre ecografía y lo que viene en el futuro. También vamos a hacer algunas alianzas. Al doctor Roberto Bárcenas pronto lo van a invitar a hablar de biopolímeros por acá. Hemos hablado muy bien del doctor y el doctor Carbonell estará por acá en Venezuela pronto. Así que les agradezco nuevamente, doctor Carbonell, por su apoyo, Médica, Clarius y todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Sí. Recuerden que tenemos estos webinars colgados en nuestra plataforma de YouTube que se van colgando de Ultrasonolab. Sí. Y como siempre, bienvenidos a nuestra comunidad y nos vemos pronto. Feliz noche. Chao, gracias. Buenas noches para todos. Gracias por asistir.